Ahorita todavía pueden mandar sus gráficas en Desmos. De las regiones ya como 4 personas me han mandado. Gracias a todas. Entonces, digamos, ¿cómo obteníamos un sólido de revolución? Tenemos una curva, por ejemplo, una curva que tiene esta forma. Y lo que pasa es que lo que rotamos no es tanto la curva, sino que rotamos una región que va a estar entre una recta vertical. Aquí voy a decir x es igual a 0 y luego x es igual a y luego voy a decir que también estamos entre y es igual a 0 y y es igual a f de x. Y la idea es que a la hora de rotar esta región respecto al eje x, también vamos a ver que la podemos rotar respecto al eje y, pero el problema ya se vuelve más interesante. Lo que hacemos aquí es que como que hacemos una sombra de esto, y luego lo que nos va a quedar es como una especie de trompo acostado. Entonces la idea de este trompo acostado es que si vemos las secciones transversales a lo largo del eje X, van a ser círculos de radio. Voy a decir de un solo y es igual a f de x. Entonces aquí, ¿cuál sería el volumen? De la integral de 0 a. Ajá, de 0 a. Ajá. Por y cuadrado o f al cuadrado de x. Esta es la fórmula de siempre, ¿verdad? Sí, es la de siempre, y vamos a ver que incluso con la rotación en el eje y, la fórmula va a ser la misma, solo que aquí sería pi por x al cuadrado por dy. Lo único es que hay que tener cuidado si estamos rotando respecto al eje y, si todavía vamos a tener una función. ¿Cómo hubiera sido esa figura si hubiéramos rotado respecto al eje y? Respecto al eje y, respecto al eje y nos va a quedar algo como una especie de arandela. Sí, respecto al eje y nos queda, solo voy a hacer aquí la anotación de que estoy respecto a qué eje estoy rotando. De respecto al eje y, el problema que vamos a tener es que ahora voy a tener que graficar como que una especie de función paro. Vieron que es lo difícil, como que nos queda una especie de arandela, porque nos va a quedar aquí una parte vacía, y luego aquí nos va a quedar como que un borde. Entonces esto está un poquito difícil de visualizar. ¿Qué pasa cuando quedan hoyos? Tendríamos que restar este volumen, entonces al final el volumen de esta base sería el volumen de toda esta parte sólida menos el volumen de esto. Ahora aquí con este tipo de curvas extrañas hay un método bien bonito para calcular volúmenes, que vamos calculando el volumen de un cascarón cilíndrico y luego ya solo sumamos todos los cascarones cilíndricos que van a estar aquí adentro. Este tipo de problemas en particular son complicados trabajarlos con esta fórmula, porque aquí si rotan respecto al eje y, en realidad lo que tienen es una arandela, porque tienen como que una función externa que es esta parte de la curva y otra función interna. Pero ese volumen le va a dar solo lo de afuera o lo de adentro, o todo. Bueno, si estás haciendo la diferencia te va a dar exactamente solo lo de afuera, pero si no estás tomando en cuenta esta cavidad, entonces... No, si yo solo lo hago así, pi por x al cuadrado. Sí, no, entonces te va a dar todo lo de adentro. Sí, tendrías que hacer, ves que aquí van a haber dos x, va a haber un x1 y va a haber un x2. Entonces aquí tendrías que hacer pi por x2 al cuadrado menos pi por x1 al cuadrado de x. X2 es fijo, ¿verdad? X1 es como que esta curva, es que digamos cuando lo miramos respecto al eje y, van a ver que aquí esta no es función de y, porque no, aquí tenemos una parte y luego aquí tenemos otra parte. La idea es que cuando uno hace rotaciones respecto al eje y, que la función que estamos proponiendo no tenga este tipo de doblez, que sea digamos como una parábola. Si es una parábola, al hacer la rotación respecto al eje y, Cristian, entonces ahí nosotros decidimos si lo queremos rotar respecto a X o no, la rotación les vamos a decir respecto a dónde tienen que rotar. Entonces digamos aquí, por ejemplo, si tenemos esta parábola, Ahí no hay hoyo.
ahí no hay hoyo. Y voy a decir que, por ejemplo, esta curva está entre x es igual a 0 y y es igual a, pongamos un número c, y tenemos esta región. Aquí sí, a la hora de rotar esta región, no vamos a tener un hoyo, y aquí sí nuestra fórmula de volumen va a ser lo usual. Entonces, ¿qué sucede si roto respecto al eje Y? Obtengo esto, y luego obtengo esto otro. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi radio? El radio de mi sección transversal. Es como un X, ajá, es X. Entonces, aquí el volumen es la integral de 0 a este Y es igual a C, pi, X al cuadrado de Y. Entonces, como pueden ver, estas dos fórmulas son iguales. Pero cabal, la observación que hizo Rafael es que estas dos fórmulas de revolución nos van a servir si a la hora de rotar nos va a quedar un sólido completamente lleno. Si en algún momento hay como que unas partes huecas, posiblemente vamos a tener que restar volumen o pensar incluso en otro método. Este problema es bien difícil hacerlo, ya sea con discos o con arandelas. ¿Sí, Diego? ¿Por qué tenemos x al cuadrado de y y no de x? Ah, porque viste cómo van tus secciones transversales. Empiezan aquí en y es igual a 0, luego se van en... Ajá. Sí, aquí en realidad tenemos que este x tendría que ser igual a f de y, pero te lo pueden dar como y es igual a f de x. Entonces, si ese es el caso, uno tendría que encontrar la función inversa. ¿Y qué hacemos con la integral que puso arriba? Ah, esta es con esta. No, abajo. Ah, esta. Ah, esta. Ah, este problema es bien difícil de esta forma, porque si yo, por ejemplo, les doy x al cubo menos x al cuadrado, porque yo creo que esa es como que la gráfica de esta función, despejar aquí para x es bien difícil. Entonces, este problema no lo vamos a poder hacer con discos, vamos a tener que pensar en otro método, porque es un método que trabaja con cilindros. Pero como preguntarse, ¿viste? Es bueno preguntar, porque es increíble cómo con hacer un pequeño cambio en el problema, todo el problema cambia de manera dramática. Entonces vamos a encontrar el volumen del sólido obtenido al girar la región. Incluso muchos de estos problemas, no se sorprendan que ni siquiera les pidamos el resultado de la integral, sino más que todo que escriban la integral, porque como pueden ver aquí lo más importante es plantearla. Ya resolver la integral no está tan interesado, porque lo que se puede hacer en algún momento es preguntarles, roten respecto a este eje, roten respecto a esta recta, y van a ir viendo cómo va a ir cambiando el sólido. Entonces vamos a decir que está entre las curvas, y es igual a e a la x, y es igual a 0, x es igual a 0, y x es igual al logaritmo de 3. Entonces así es como les vamos a poner el problema. Entonces, digamos, ¿cuál sería aquí el volumen? Lo primero que tenemos que hacer es graficar la función y es igual a e a la x. Entonces, e a la x tiene más o menos esta forma. Pero ahorita necesito identificar una región. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi región? Ajá, entonces aquí, digamos, identifico cuando x es igual a 0, es igual a 1. Y cuando x es igual al logaritmo de 3, el logaritmo de 3 va a ser igual a 3. No es necesario que esto lo haga uno de manera exacta, pero aquí podemos ver que como que ya estamos empezando a demarcar la región. Y luego y es igual a 0 me va a dar todas las fronteras de la región. Entonces la región que tenemos que rotar es esta. Entonces, solo viendo esto, ¿cuál creerían que va a ser nuestro radio? Nuestro radio lo miro desde el eje que... bueno, aquí tengo que girar tengo que decir respecto a dónde, respecto al eje X. Ajá. Sí, es importante saber respecto a qué estamos rotando. Entonces, como estoy rotando respecto al eje X, miro del eje X a la curva, ¿cuál es la distancia? Sí, el radio como que es igual a e a la x. Entonces, solo con esto me es suficiente para construir la integral del volumen. ¿Cuál creían que es el volumen? El volumen es la integral de 0
Ajá. Acá. Sí. Vamos a poner e a la x al cuadrado de x. Ustedes vieron que es lo bonito de esta forma. No es necesario graficar el sólido. Incluso varias veces ni les vamos a pedir graficar el sólido. Pero si en algún momento quieren graficar el sólido, entonces lo que hacen es como que reflejan respecto al eje x. Y luego grafican como que 3 círculos. Un círculo. Nosotros no vamos a ver cuando tengan hoyo. Vamos a ver, sí, después de estos ejemplos vamos a ver el hoyo, pero el hoyo más que todo va a pasar porque tenemos 2 curvas, tu región está entre 2 curvas. Y vamos a ver que el planteamiento es el mismo, solo que en algún momento uno tiene que hacer como que diferencias de áreas. Pero ahí como está en sólido. Sí. Igual a 0 también hay hoyo. No, aquí sí no hay. Aquí no hay nada de hoyo, todo esto es sólido. Para que haya hoyo tendría que decir, por ejemplo, que estás entre es igual a x y tal vez y es igual a 1. Entonces, si les digo, bueno, encuentren el volumen que se obtiene al girar este y es igual a e a la x, y es igual a 1 respecto al eje x, como el eje x va a estar debajo, aquí sí va a haber agujero, porque a la hora de girar esta región, te va a quedar toda esta parte hueca. Entonces ahí sí tendríamos que decir e a la x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces aquí no hay hoyo. Entonces luego solo hagamos el paso formal de integrar esta función, que todavía es fácil de integrar. Digamos cuál que veían aquí, que cómo puedo simplificar este e a la x al cuadrado. E a la 2x. Esta la podemos integrar sin ningún problema utilizando, digamos, la integral de e a la x es e a la x. Entonces la integral de e a la 2x a qué es igual. 2 por e a la 2x. 2 por 2 o dividido 2. Dividido 2. Y luego solo tenemos que hacer una evaluación. Entonces aquí un paso curioso es que e a la 2 por logaritmo de 3 les va a quedar un número exacto. Y miremos. O sea, está bien que estén pensando e a la logaritmo de 3 es igual a 3, pero vamos a ver a qué sí, es. Ajá, entonces miremos. Pi dividido 2 por e a la 2 logaritmo de 3 menos e a la 0. Entonces porque es igual a 9. Porque piensen que eso es igual a e a la logaritmo de 3 por e a la logaritmo de 3. Entonces esto es igual a 3 por 3. ¿Cómo así? X por x es igual a x al cuadrado. Entonces e a la logaritmo de 3 por e a la logaritmo de 3 se suman los exponentes. ¿O hay una mejor forma de visualizar esto? Ajá. ¿Y por qué estoy subiendo el exponente? Porque entonces aquí e y el logaritmo natural se cancelan de manera automática. Entonces ya nos queda que esto es igual a 3 al cuadrado menos 1. Entonces 9 menos 1 es igual a 8 y ya nos queda 4pi. Este logaritmo lo pueden evaluar de varias formas. No es necesario que expliquen tantos pasos. Entonces digamos, solo hagamos un problema más de estos sólidos y ya nos vamos a ver qué pasa si el sólido tiene partes huecas. Entonces otra vez vamos a girar, todos estos son volumen, entonces voy a decir volumen, gire la región entre las curvas. Aquí todavía tengo y es igual a 0, y es igual a 3 menos 3x al cuadrado, y es igual a 0 respecto al eje x. Por este problema respecto al eje y sería bien interesante porque como que se duplica un poco el volumen. ¿Cómo? ¿Qué pasó de qué? No, ahorita solo miramos el eje x. Tengo que encontrar el volumen, tengo que girar la región que está entre estas dos curvas. Entonces ahorita lo que necesitamos hacer es necesito ver cómo graficar una parábola. Esta parábola 3 menos 3x al cuadrado, ¿cómo la graficaría? Sí. Empieza en 3, no me recuerdo. Ajá, empieza en 3. ¿Y los interceptos dónde serían? ¿En qué valores de x y es igual a 0? Ajá, y
en menos 1. Pero como es solo de... Hasta aquí, digamos, necesito que esté entre esta curva y y es igual a 0. ¿De dónde a dónde? Es que el de dónde a dónde está como que implícito, porque uno tiene que encontrar los interceptos ocurrieron porque y es igual a 0. Pero tranquilamente podría haber dicho y es igual a 2, pero si hago y es igual a 2, entonces ahí ya me queda una región hueca, entonces ahí ya tenemos algo más interesante. Entonces aquí casi que lo que vamos a encontrar es el... figurativamente, ¿qué sucede si giro esta región respecto al eje X? ¿Qué tipo de sólido tendríamos? ¿Una qué? Un huevo. ¿Quién dijo huevo? Sí, es como un huevo, sí. Sí, al final si giro esto respecto al eje X, lo que me va a quedar es como un huevo. O podríamos decir una pelota como que desinflada. Pero me gusta más el huevo. Bueno, ese es el término más correcto, sí, un ovoide. Entonces vamos a decir que este es un huevo. No, la de golf sí es una esfera. No, de rugby. Rugby, ok. Pelota de rugby. De fútbol americano. Sí, hombre, rugby. No, hombre, la de rugby es más... es más... Sí. Es más así. Y la de fútbol americano es Como un platillo o algo así. Porque... Un platillo, miremos ahora, ya tengo curiosidad de... Ay Dios, cómo son de curiosos ustedes. Si girara respecto al eje Y, respecto... como la mitad de un huevo. La mitad de un huevo, entonces miremos, ok. Medio huevo. ¿Qué nos queda acá? Bueno, entonces quité... bueno, este era el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué teníamos aquí? 3 menos 3x al cuadrado. Pero vieron, aquí me está saliendo algo feo porque los límites de integración nada que ver. Entonces necesito menos 1. Sí, tiene razón Daniel. Sí, solo que aquí... bueno, para que se mire el efecto voy a poner menos 0.9. 0.9. Sí, queda como una especie de... Sí, queda un ovoide, sí, queda como pelota de rugby. Aquí voy a quitar esto y lo voy a poner mejor solo menos 0.1. Sí. Pero es que visto en 2D es como un ovoide, pero si lo viéramos en 3D, yo creo que quedaría más como un platillo. Porque, si gira uno la parábola, queda como un... Y lo ve uno en planta, queda un círculo. Entonces, tal vez alguien de ustedes me enseña la gráfica de cómo se miraría en GeoGebra, porque GeoGebra sí se puede ver en 3D. Pero sí, esto es más como un ovoide. Pero es que aquí vieron esta escala, la tengo mal. La escala tiene que, si la ponemos pareja, de menos 4 a 4, y es igual. Sí, nos queda como un... ¿Es una pelota de fútbol americano? No, es más como, sí, tenía razón David, es más como un platillo volador, pero un platillo volador como... El gato. Sí. Bueno, nítido. Pero nítido, lo bonito es, independientemente de la forma exacta que tenga, cuál es el volumen de este sólido. Con el implícito de que ya encontramos los interceptos entre Y1 y Y2. Entonces Y1 es igual a Y2 cuando X es igual a más menos 1. ¿Cuál sería aquí nuestro radio de cada sección transversal? Y1. ¿De dónde a dónde integro? Entonces 3 menos 3 x al cuadrado De dos pi de la integral de 0 a 1. Excelente, sí, podemos calcular solo el volumen de media pelota y nos facilitamos la vida. Bueno, es que aquí solo se puede, aquí solo tenemos de menos 1 a 1. Sí, es que aquí no podría, porque aquí ya estoy poniendo el volumen de todo el disco, no estoy poniendo el volumen de medio disco. Entonces aquí lo único que hacemos es que expandemos esta expresión para integrarla. 9 menos 3 por 3 por 2, 18x al cuadrado más 9x a la cuarta.
Y aquí pueden ver que llegado a este punto, este problema perdió todo el interés. Entonces, bueno, aquí ya integramos. Entonces la integral de 9 es 9x. La integral de esta función, ¿cuál sería? 6 menos 6x. Ajá. Y más esta otra. Ajá. La integral de 0 a 1. Y el volumen ni siquiera tenemos que evaluar aquí estos decimales. Todo esto, 9 menos 6 más 9 quintos. Lo podemos dejar así. Así lo ponemos. Sí, es que aquí no vale la pena simplificar esto. Todavía si este último se hubiera simplificado un entero, tal vez si les diga, bueno, encuentren el volumen, es un entero, un múltiplo de pi. Pero es menos 9 quintos. Y no, ¿qué sucede cuando elevamos esto al cuadrado? A menos b al cuadrado es a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Ustedes tengan cuidado ahí con las reglas de álgebra. Entonces, muy bien. Ahí está, yo creo que vieron que estos problemas están bien, ¿sí? Porque hay simetría, entonces sacamos de Ajá. Sí, esta es una función par, porque como todo lo estoy elevando al cuadrado, entonces se vuelve par cada uno de los términos. Entonces, digamos, aquí ya vieron de que esta fórmula de volumen tiene sus limitaciones, porque ya hemos visto que pueden haber regiones entre dos curvas. Aquí prácticamente solo estamos trabajando con una curva, pero si ya tenemos una región que está limitada por dos curvas que no son líneas rectas, entonces en algún momento vamos a tener unos sólidos, digamos, huecos, que tienen sección transversal de arandela. Entonces, antes de ver la fórmula de este sólido, ¿por qué no nos recordamos, digamos, de cuál es el área de un anillo? Entonces, digamos, aquí tenemos un círculo interno y aquí tenemos otro círculo externo. Entonces, en algún momento lo que les voy a pedir ahorita es que calculemos el área de este anillo. Entonces, ¿cuál es una forma bien práctica de calcular el área de este anillo? Sí, restando. Pero entonces el círculo más grande va a tener un área de pi por r2 al cuadrado. Pero el círculo más pequeño, entonces a ese le voy a sustraer esa área y voy a tener menos pi por r1 al cuadrado. Entonces, tomemos mucha nota sobre cómo se calcula el área de un anillo, porque ahora lo que vamos a poder hacer es calcular el área, el volumen de un sólido cuya sección transversal va a ser un anillo. Entonces aquí, digamos, hay varios, les voy a graficar varios sólidos de esta forma. Entonces, por ejemplo, considere los siguientes sólidos. Entonces, obviamente lo que necesitamos es que ahora, por ejemplo, tenemos y es igual a f de x. Y luego, por ejemplo, tenemos otra curva, y es igual a g de x. Y necesitamos encontrar el volumen que va a estar, que se va a obtener al girar esta región respecto al eje x. Entonces, ¿qué sucede cuando giro esto? ¿Qué nuevo sólido voy a tener? Como que voy a tener una parte sólida, pero otra parte que va a estar como vacía. Entonces, digamos aquí reflejo esta curva respecto al eje x, reflejo esta otra también respecto al eje x, y lo que vamos a ver como que esta sección también como que se repite. Pero luego para darle el efecto de 3D voy a agregar unos circulitos acá. Pero entonces x es igual a y cuadrado, ¿no? Pareciera tener pinta como un y cuadrado y esta pinta como una raíz, pero aquí digamos es una función f de x en general y una g de x en general. Entonces observen qué pasa acá. Hay una parte vacía, entonces hay veces que para denotar esta parte vacía uno grafica todavía el círculo vacío.
y luego uno grafica un círculo externo, y la idea es que hay veces que uno como que indica, mire, ve aquí solo quiero indicar en qué partes sí tenemos sólido y en cuáles no. Entonces una forma de hacer este efecto es, Pero no tiene sólido. aquí la parte sólida es la parte en amarillo. Solo. Ah, bueno, sí, solo, y es la misma idea, ¿ve? Porque incluso este otro chiquito también tiene esta idea. Ahora aquí al final todo esto se va a volver hueco, aquí no vas a tener nada, pero... Pero toda la parte sombreada es el sólido. Sí, toda la parte sombreada es el sólido. Ah, no solo lo de amarillo, pues. Lo amarillo y lo rojo. Lo único que no es el sólido es la parte blanca. Lo que pasa es que para distinguir entre tu región y la arandela, hay veces que como que uno la sombrea con diferentes tonos o diferentes colores. Si uno es bueno para sombrear, digamos, incluso si miran el libro de Stuart o el documento que les di, esta parte de los anillos la tienen sombreada de una forma un poco más oscura. Entonces, ¿qué miran acá? ¿Cuál es el radio interno de esta arandela? F de X o G de X. ¿Cuál es? G de X, sí, el interno, sí. Entonces esta parte de acá es la sección transversal, es una arandela. El radio interno, voy a decir este R1 es igual a G de X. Y el radio externo, no importa en dónde esté nuestra arandela, es el F de X. El F de X es el último, el que está hasta afuera. Entonces, ¿cuál creían que es el volumen de este sólido? Ajá. Ajá, de 0 a lo que sea este límite de integración, de 0 a B. F de X al cuadrado, ajá. Menos G al cuadrado de X. Entonces, digamos, esto como se puede ver de una manera un poquito más clara, podemos ver que la gráfica en Desmos. Entonces solo vamos a ver la gráfica en Desmos. ¿Dónde la tenía? No, yo no quiero esto. Ay, aquí no quiero salvar. Sí. Ahí estamos. Vamos a regresar a la fácil de visualizar. Bueno, entonces miremos esta otra. Aquí está la arandela, ¿ve? Yo creo que aquí se mira un poquito mejor. Y vamos a... ¿Puedo colapsar este menú o no? Sí lo puedo colapsar, nítido. Entonces aquí pueden ver exactamente lo que el dibujo que traté de replicar. Pueden agregar más circulitos, pero cabal, miren, la que está más abajo es la F de X, y la que está más arriba es el G de X. Y este demo lo puse de tal forma de que siempre les va a indicar cuál es el radio externo y el radio interno. Y para el parcial, Pero ahí está al revés, ¿no? Y para el parcial, ¿qué vamos a hacer? Cristian, pero está al revés. Dice que el externo es el G de X, ¿no? Sí, gracias, Iván, Marlon, sí. Sí, aquí el externo yo lo tengo como G de X, y precisamente en el demo les doy la instrucción de que la función que pongan como la más grande, llámenle G de X, pero tranquilamente podía haber dicho que F de X es mayor que G de X. Al final el nombre que le pongan a la función es arbitrario, pero lo que sí es que tengan una idea de que tienen estos anillos desde aquí hasta acá. Y el anillo. Al final ya no hay anillo. Sí, al final sí, viste, sí, esto. En realidad aquí no tendría que haber anillo, pero puse esto justo un poquito antes que se intersectan, solo para que se den una idea. Así ve, ya al final el volumen de esto es casi nada, y aquí al principio tampoco hay anillo. Uno empieza con una parte bien sólida y cada vez como que el hoyo va creciendo. Entonces podemos hacer aquí tengo varios problemas, pero trabajemos un problema que ya habíamos trabajado con anterioridad, la E de X. Entonces ahora vamos a considerar la región. Considere la región. Vamos a decir que X está entre 0 y el logaritmo de 3. ¿Sí? Ajá. Porque ya viste cómo la expresión original de volumen es que el volumen es
la integral del área. Entonces lo que siempre uno tiene que encontrar es una expresión para el área. Entonces aquí el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Ahora el área de un anillo es pi por r al cuadrado, digamos, externo, menos pi por r interno al cuadrado. Y pues el factor común es el pi. O sea, pueden escribir pi por f al cuadrado menos pi por g al cuadrado, o de un solo pueden sacar el pi. Aquí lo que van a ver es que el pi está prácticamente observador. Entonces, quería hacer este problema, porque van a ver que es bastante similar al que trabajamos al principio. Pero ahora me dicen si perciben alguna pequeña diferencia. Bueno, y esto vamos a obtener el volumen girando respecto al eje X. ¿Sí? ¿Cuál es? O sea, la que está así es x al cuadrado, ¿o no? Aquí es una función en general. Pero es que usted puso la roja como y es. Ya, este es. Y la otra. Sí, como y es. sí, la de abajo la puse como la pequeña. Entonces, ¿cuál creerían aquí que es esta región? Entonces, grafiquemos e a la x. E a la x tiene esta forma. ¿Dónde graficaríamos la recta horizontal y es igual a 1? Donde parte el... Ajá, cabal en el intercepto. Antes vieron qué está sucediendo. Nos falta una frontera más. ¿Dónde pongo la recta vertical? X es igual al logaritmo de 3. Ajá, como por ahí, no importa, solo que siempre a la derecha del eje Y. Entonces vieron qué pasó aquí. Ahora ¿creen que este sí va a ser un sólido, o va así completamente relleno, o va a tener una parte vacía? Sí, como un tubo. Ajá. Entonces, digamos, aquí a la hora de reflejar esta región, vamos a tener un radio interno y luego vamos a tener nuestro radio externo. Entonces, más o menos este sólido se va a ver de esta forma. Y que aquí les recomiendo, digamos, parte del problema no se va a evaluar que estén graficando este sólido. Entonces, si realmente no consideran necesario graficar el sólido, no hay necesidad. Dicen, ¿sí? Si evaluamos desde -1, o sea, que el límite no sea... Bueno, sí, aquí el problema cabales son los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración acá? X es igual a 0 y X es igual al logaritmo natural de 3. Y si evaluamos X tiene que ser mayor a -1. O sea, porque ahí también hay... Aquí es que para que X fuera mayor que 1, entonces tendría que empezar a... No, eso olvídenselo, porque ¿cuál es el problema? Si calcular esto vamos a tener como que un como que volumen negativo o algo. Sí, aquí este tipo de rotaciones nos va a quedar raro. Sí, aquí casi siempre van a ver que nuestras regiones que vamos a estar rotando van a estar limitadas a un cuadrante, porque si no esto se vuelve una pesadilla, ¿sí? ¿Cuándo es que ponemos de X y cuándo es que ponemos de Y? Es que ahorita vamos a ver el de Y, es más que todo cuando rotamos respecto al eje Y. Ahorita todavía no está claro, pero es porque no hemos visto la rotación respecto al eje Y. Entonces aquí solo escribamos la expresión del volumen y hagamos otro problema y nos vamos a ver qué sucede con la rotación respecto al eje Y. Entonces aquí, ¿cuál creerían que es el volumen? ¿De dónde a dónde integramos? 0 a ln3. Y luego, ¿cuál es mi radio externo? ¿Por qué pi? Sí, pi, sí. Sí, pi por e a la 2x, Y luego menos mi radio interno. ¿Por qué solo pi? Porque el y2 es igual a 1. Entonces aquí prácticamente lo que estamos haciendo comparado con el primer problema, estamos calculando el volumen del primer problema y luego estamos sustrayendo el volumen de este cilindro. Entonces aquí cabal tenemos el volumen de este cilindro.
Es un cilindro que tiene altura logaritmo de 3 y radio es igual a 1. Entonces ya en este punto no voy a evaluar la integral porque esto no tiene tanta gracia. Mejor vamos a ver, digamos, un problema más interesante. Ahora el siguiente problema sí lo voy a evaluar. Entonces muchas veces no se sorprendan que no les pidamos evaluar el volumen y eso tal vez quiere decir arrótelo respecto a este, arrótelo respecto a este otro. Entonces vamos a calcular ahora el volumen del sólido. Sí, lástima que no trajiste hoy el libro, Rodrigo, porque ha dicho, es este el martes nítido. Es que esto me permite para mantener, si tengo el correlativo, que el volumen del sólido que se obtiene al girar. Y alguien de ustedes imprimió el documento que subí en mi U, ¿no? Entonces vamos a calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar la región encerrada por las curvas y es igual a x, y es igual a x al cubo respecto al eje x. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Quieren encontrar primero puntos de intersección o mejor tratamos de graficar de manera? Y voy a poner aquí en el primer cuadrante, porque si no, alguien de ustedes me podría decir, mire, como que este sólido no es solo esta parte, sino es como que una trompeta y luego la trompeta se invierte del otro lado. Entonces, para evitar esas visualizaciones complicadas, solo quedémonos en el primer cuadrante. Pero igual, si alguien de ustedes me dijo que integro de menos 1 a 1, nítido, es válido. Lo único es que tengan cuidado que ahí se integran respecto a los dos cuadrantes, el radio interno y el radio externo cambian un poco. Muy bien. Entonces, digamos, aquí grafico una línea recta. Voy a dejar esta parte sombreada solo para que indicar que en realidad esta tendría que ser así. Y luego grafico una función cúbica. Entonces, bien, si no pongo esta restricción en el primer cuadrante, alguien me podría decir, mire, rota esto, tiene este sólido y luego tiene este otro sólido. Van a tener que mandarme esa foto. Ajá, esos trompos mexicanos. Ajá, como un spinner, sí, entonces rotemos solo esto. Entonces, digamos, la región claramente es esta. No sé. Como un reloj de esos. Ajá. Entonces, antes de empezar a graficar el sólido, ¿cuál es el radio externo? X. Ajá, bien, aquí si miro de acá para acá, el radio externo, mi R2 es X. Mi radio interno, ¿cuál sería? La parte X al cubo. Entonces, ahorita todavía dejé pendientes los límites de integración, pero ¿cuáles serían los límites de integración? 0 a 1. Ajá, de 0 a 1. Igual estas dos curvas, entonces tengo que encontrar cuando X al cubo es igual a X. Entonces hay dos soluciones, X es igual a 0 y X al cuadrado es igual a 1. Solo que como estoy trabajando el primer cuadrante, no vamos a considerar esta otra. Igual, si alguien de ustedes vio esto y dijo, mire, este sólido va a ser el mismo que este otro, solo calculo, duplico el resultado, nítido, y ya nos evitamos problemas. Pueden aprovecharse de la simetría. Sí, aquí la simetría es su mejor amigo. Entonces aquí, digamos, podemos hacer el efecto del sólido y van a ver otra vez que la sección transversal es una arandela o washa, aunque parece que ya no se usa mucho el término washa para referirse a esta rosquita. Washa viene es un anglicismo porque en inglés se conoce como washer. Entonces varias personas dicen, washer, digamos, llamémosle washa. Entonces, nítido, ¿cuál sería mi volumen?
Ajá, pi. 0 a 1. De 0 a 1. De x al cuadrado. Ajá, x al cuadrado, porque este es el radio 2 al cuadrado menos pi Por x a la sexta. sexta. 4 pi. Wow, qué rápido lo hiciste, ya lo habías hecho. Aquí tenemos, no hay necesidad de calculadora en este curso. Preguntémosle a Rafael. Entonces aquí, digamos, voy integrando cada una de estas. X al cubo dividido 3, x a la 7 dividido 7. Evalúo de 0 a 1. Varias veces vamos a estar trabajando con el x es igual a 0, para que la evaluación sea relativamente fácil. Pi partido 3 menos pi partido 7, y lo pueden dejar así, pero si en algún momento, digamos, quieren trabajar con un denominador común, lo pueden hacer 21, 7 menos 3. Entonces el volumen de este sólido les queda 4pi por 21. Ahora, si quieren trabajar con todo el trompo mexicano, lo pueden hacer, solo que les quedaría 8pi por 20, dividido 21. ¿Cómo así? Es que si se quita el primer cuadrante, en realidad la región que estamos rotando es como esos. Es que sí, ya son unas casas como así, pero no es Como chino, ¿no? Es chino o mexicano. Es chino. O es, Mexicano no salió nada. ¿cómo se llaman esas flores que uno sopla y giran? Unas flores como de papel. Dice que usan Ah. los circos que en una tecta. Bueno, entonces ahora les tengo malas noticias, porque solo hemos rotado respecto al eje X, pero ¿qué sucede si queremos rotar respecto al eje Y? Y aquí es cuando la historia ya se pone más interesante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a considerar la región. Voy a llamarle esta es recursiva. Y ahí te voy a cambiar un poco la información del problema. Ahora voy a decir que X está en función de Y, a diferencia de que Y está en función de X. Y luego voy a decir que Y está entre dos rectas horizontales. Entonces, hay varias formas de graficar una función en Y. Ahí no hay, entonces no va a haber hoyo. No, aquí sí no hay hoyo. Pero si esta, digamos, si la roto respecto al eje Y, sí va a haber hoyo. Pero solo que ahí se va a hacer una arandela parada en vez de una arandela acostada. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, puedo tener... Vamos a hacer una curvita un poco... Una como tinaja. Entonces, digamos, aquí tengo X es igual a f de Y. Esta no es función en X, pero es función en Y. Luego voy a decir, por ejemplo, que Y es igual a C está acá. Y Y es igual a D, es la parte superior de la tinaja. Entonces, en cierta forma, como que esta parte la puedo borrar. Solo para que la visualización sea un poquito más fácil. Entonces ahí sí va a haber una Miremos. Es que respecto... Rote la región respecto al eje Y. Si es que me faltó la instrucción, si rotamos respecto al eje X se abrió un agujero, pero respecto al eje Y no. Entonces, ¿qué sucede ahora si roto este pedazo de esta región? X es igual a 0, estaría acá. Entonces, más o menos mi región va a ser como este pedazo de tinaja. Entonces, cuando roto respecto al eje Y, puedo, digamos, pedir este tipo de instrucción. Entonces, ahora, ¿cuál sería mi nuevo sólido? Algo así bien bonito. Aquí como que trato de graficar simetría respecto al eje Y. Entonces, empiezo con algo de esta forma. Aquí es posible que no me quede muy exacta la simetría, pero la idea es que miremos ahora qué pasa. Tenemos una nueva figura, pero digamos con esta nueva figura
¿Qué sucede con cada sección transversal? Cada sección transversal es un círculo. Entonces la sección transversal es un círculo, pero ¿de qué radio? F de Y. X, si quieren decir, bueno, aquí mido la distancia del eje de rotación respecto a la frontera de la curva. Entonces el radio es igual a X. Y entonces digamos aquí, ¿cuál sería mi volumen? Mi volumen sería F de Y al cuadrado. Pero vieron, como ahora estamos con X como función de Y, entonces ¿qué piensan? ¿Integro respecto al eje X o Y? Ajá. ¿Y el pi no hay que ponerlo? Por supuesto, hay que poner también el pi. Entonces ya vieron, digamos, por qué todavía no habíamos integrado respecto al eje Y, porque generalmente para este método de discos, si uno rota respecto al eje X, se integra respecto a X, y si uno rota respecto al eje Y, se integra respecto a Y. Pero eso es una regla que no siempre se cumple, o sea, la mayoría de veces se cumple. Entonces lo bonito ahora es que, digamos, hasta uno puede calcular, digamos, volúmenes de sólidos que se rotan respecto al eje Y, que se van a ver como una especie de arandela. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, vamos a tener como una especie de pachón. Entonces, también se pueden encontrar volúmenes que tienen sección transversal de arandela, que tienen sección transversal de arandela. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahora este jarrón como que le vamos a tratar de medir el espesor. Por ejemplo, vamos a seguir teniendo esta curva, pero ahora vamos a tener como que un espesor. Y por algún capricho, digamos, este espesor no va a ser uniforme, sino que en alguna parte como que haga una parte bien sólida. Entonces aquí voy a poner la frontera, Y es igual a C y Y es igual a D. Y van a ver que a pesar de que esta región es difícil, la expresión de volumen prácticamente no, solo le vamos a tener que hacer un ajuste. Entonces, ¿qué sucede si giramos esta región respecto al eje Y? Ya parecía como la guerra. Sí, va a haber un hoyo en medio, como que un hoyo, un tubo que se ve muy ancho al principio, se vuelve angosto y luego se vuelve a poner ancho. Aquí tal vez lo hice muy delgado, pongámoslo así. Pero igual me van a decir cuál es la sección transversal. Y luego esta otra parte, como que trato de replicar esta parte de la vasija. Estamos quedó relativamente bien. Entonces, digamos aquí, ¿qué sucede? Vamos a tener un radio interno. Bueno, y aquí solo me faltó indicar que X es, por ejemplo, igual a G de Y. Y la interna voy a decir que X es igual a F de Y. Ustedes vieron, no importa en dónde tracemos la sección transversal, vamos a tener como una arandela. Si esto parece como una especie de silbato o una chirimía. Entonces aquí, ¿cuál creerían que es el volumen? Esa es la función de afuera. Ajá. Menos la función de adentro. Sí, ajá. Ajá. De C a D. Entonces el radio externo mío del eje de rotación para acá, que al cuadrado. Menos F de Y. F cuadrado de Y. Ustedes vieron que al final prácticamente les estoy poniendo 4 fórmulas, pero como que solo hay una fórmula. Solo hay que ver cuál es la sección transversal,
calcular la diferencia de esos radios y por pi. Entonces aquí la parte crítica va a ser identificar radios sobre qué eje integramos y los límites de integración. Entonces estos son los elementos críticos. Entonces muy bien. Entonces ahora vamos a hacer algo. ¿Se recuerdan de este problema que hicimos ahí? El último ejemplo que hicimos. Ahora esta misma región la voy a girar respecto al eje Y y vamos a ver cómo nos cambia el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se agarra de C a D y no de D a C. Ah, es que ya viste cómo... sí, no, desde D a C, si es que yo no me di cuenta que la de abajo era D. Sí, yo más que todo pienso porque, digamos, generalmente los límites de integración uno pone entre la letra, cuando la letra que es más alta tiene el valor más alto, pero como aquí lo tengo es D y C. Excelente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a girar esta región. Entonces se encuentra el volumen del sólido obtenido al girar la región encerrada o acotada. Hay veces que un sinónimo de encerrada es acotada por las curvas. Y es igual a X y Y es igual a X al cubo respecto a al eje Y. Bueno, y también todo esto va a estar restringido en el primer cuadrante. Entonces solo restringido en el primer cuadrante. Voy a pedir que tanto X como Y sean mayor o igual que 0, porque si no, si nos va a quedar una cosa bien rara. Entonces muy bien, si se recuerda, entonces tengo que volver a graficar esta región. Entonces ahora vamos a ver qué nos sucede cuando rotamos esta región respecto al eje Y. Entonces tengo mi línea recta, tengo mi función cúbica, y aquí vamos a indicar esto con rojo. Entonces, ok, cuando rotábamos respecto al eje X nos daba esta trompeta, pero ahora ¿qué sucede cuando roto respecto aquí? Era una cosa como una japa. Ajá, como un plato. Sí, un plato de cereal, sí. Y aquí hay para el planteamiento del problema vamos a tener que tener un poquito de cuidado. Ustedes pueden ver que es como un bol, hay una parte hueca, aunque es un bol que es un poco, lo siento más como un embudo, porque por lo menos esta parte de adentro parece un embudo, pero un embudo que en la parte de afuera es como, no sé, más suave. Eso está bien. Bueno, pero ahora hay un problema. Aquí lo importante de este problema es integro de dónde, respecto a X o respecto a Y. Sí, respecto a Y. Sí, porque miren cómo van las secciones transversales. Empezamos aquí en Y es igual a 0. Ahí sí es entonces derecha, izquierda menos derecha. Y derecha menos izquierda, sí. Izquierda menos derecha. El de afuera es derecha, el que está más afuera aquí es la derecha. Sí está. Bueno, sí, respecto a tu punto de vista es izquierda, derecha, sí. Entonces, muy bien, primero tengo que integrar respecto al eje Y. Entonces, aquí tenemos una gran fortuna, los puntos de intersección tienen las mismas coordenadas, 0,0 y 1,1. Entonces, en realidad, no vamos a percibir ninguna diferencia en los límites de integración. Entonces, ya sabemos que es la integral de 0 a 1, el pi saquémoslo porque está molestando un poquito. Radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por dy. Pero aquí tenemos una tarea pendiente. Puedo decir que radio 2 es igual a x al cubo. No hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo, sí, porque como nuestra integración es respecto al eje Y, entonces este radio 2x al cubo lo tengo que escribir en función de Y. Entonces vamos a tener que encontrar las inversas. Ajá. Nítido. De Y es igual a X y Y es igual a X al cubo. Entonces, esta es fácil porque es una función identidad. Entonces, el R1 va a tener como inversa X es igual a Y. Ahora el R2 tengo que resolver para X. Tomo una raíz cúbica, entonces X es igual a Y a la 1/3. Entonces ya cuando hacemos esto, vieron, el problema ya se acabó. O sea, no quiero simplificar esto, pero vieron que aquí lo más difícil es esta primera parte. Yo creo que aquí es un Y al cuadrado. Ya cuando llegamos a esta parte, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la gracia? Todo tiene gracia. Bueno, es que esto es lo más bonito en realidad. Pero ¿de dónde salió el 1/3? ¿Eso no lo dio usted? No, les había dado Y es igual a X al cubo. Entonces, algo que hace este problema capcioso es que uno tranquilamente puede poner X al cubo menos X y luego vas a ver que la respuesta te queda negativa y nada que ver. Entonces este era el último paso. Entonces como todavía es fácil de evaluar, vamos a integrar esta función. Entonces ya la 2/3, ¿cuál es su integral? 5/3 y luego por cuál con 3/5. Ajá. Y luego la integral de Y al cuadrado dividido 3. Y luego solo evalúo y esto. Bueno, y aquí que no nos olvide poner un paréntesis porque todo se multiplica por pi. Pi 3/5 menos 1/3. Entonces solo para estar seguros miremos si esto va a ser positivo. ¿Va a ser esto positivo o no? 9 menos 5 es 4. Entonces nos queda positivo. Entonces nítido, estamos bien. Pero ahorita digamos lo que quiero hacer vamos a continuar con estos problemas es que alguien puede venir como abogado del diablo y decir, bueno, pero ¿qué sucede si roto esto respecto no a los ejes sino respecto a otra recta? Digamos la recta Y es igual a 1, Y es igual a 2. Entonces es bueno que por lo menos tengamos un planteamiento de estos problemas. Y por esta razón no va a haber corto el siguiente martes porque tenemos que familiarizarnos con rotaciones respecto a otras rectas y el método de cascarones cilíndricos. Que a mí personalmente me gusta más el de discos y arandelas, pero hay veces que para unos problemas solo se puede hacer con ese de cascarones. Entonces vamos a seguir trabajando con la misma región. Yo creo que este es un ejercicio 6. Vamos a poner sí, ejercicio 6. Considere la región entre las curvas Y es igual a X y Y es igual a X al cubo. Entonces en nuestro primer problema vamos a encontrar el volumen del sólido girando la región respecto a Y es igual a 2. Uy, ¿qué sucede acá? Adiós Jordi, Juan. No, está bien. Uy. ¿Girar respecto a qué? A la recta Y es igual a 2. Bueno, sí, pero ¿qué problema vamos a tener al girar respecto a Y es igual a 2? Va a haber un hoyo y nuestros radios van a cambiar dramáticamente. Porque ahora lo que vamos a tener es algo como que se mira así, ¿ve? Incluso estas sí cuesta graficarlas. Cuesta graficarlas un poquito, ¿ve? Entonces obviamente aquí nuestra sección transversal va a seguir siendo una arandela, pero vieron cómo cambió dramáticamente. ¿Por qué? Porque digamos ahora les puedo, pero parece que los límites de integración, ok, tenemos que integrar en el eje X,
Parece que todavía los límites de integración serían de x es igual a 0 a x es igual a 1. Pero ahora, ¿cuáles son los radios? Entonces, esto es lo más importante. ¿Cuáles son los nuevos radios? De la función, de la recta menos. Ajá, desde el eje de rotación a la curva. Entonces, aquí, ¿qué tendría? La distancia de aquí para acá, ¿a qué es igual? Aquí tengo que y es igual a x. Entonces es R1 y el de abajo. Sí, R2, pero digamos, ¿a qué es igual este R1? De aquí para acá la distancia es de 2. Entonces, tengo que calcular 2 menos x. Entonces esto pues les va a tomar mucho tiempo acostumbrarse porque el radio interno es 2 menos x, pero tenemos que calcular una diferencia. Y luego este otro, ¿cuál sería? Este es el externo. X al cubo. Entonces lo más importante es que tengan esta visualización, calcular las diferencias. Entonces digamos aquí cuál es nuestro volumen y esta integral si no la vamos a hacer porque es bien tediosa. Pi. Ajá. 2 menos x al cubo al cuadrado menos de x. Y aquí estaríamos. Solo voy a hacer una más, pero esto es solo para que visualicemos. Van a ver ahorita qué cruel es este problema. Voy a cambiar el y simplemente a y es igual a menos 2. Entonces el volumen del sol. El radio sería 2 menos x. Ah, miremos. Es que ahí bueno que hay veces que es por lo menos hacer un bosquejo del eje de rotación y la región. Los radios son otros. Ajá, son otros. Pues menos 2. Miremos. Ok, menos 2. Incluso si prefieren, no, muchos de estos problemas los podemos hacer preguntas solo de que pongan la integral y no la calculen, porque pueden ver que aquí lo más bonito es plantear el problema, ya, o sea, hacer esta integración. No es que quiera quitarle. Muy bien. Entonces aquí está nuestra región. El y es igual a menos 2 estaría aproximadamente por aquí. Entonces luego digamos mi curva en teoría empezaría aquí la reflejada, porque como ahora estoy reflejando respecto a y es igual a menos 2, a esto como que le tengo que sumar 2 unidades y aquí empezaría en teoría como que en menos 4. Entonces hasta aquí grafico la línea recta, no es necesario que grafiquen esto, pero lo que pasa es que lo quiero graficar de esta forma para que se den cuenta que aquí este radio de estos anillos no es tan grande como este. ¿Por qué lo puse al revés? Porque y es igual a menos 2. Tengo que graficar el eje de rotación, estoy reflejando respecto aquí. Entonces ese es un gran anillo. Y vieron que es lo importante. Ahora, ¿cuál es el radio interno? La distancia del eje de rotación a la primera curva que toco. Ajá, x, ¿vieron? Entonces, ¿qué diferencia? Con esta otra, la primera que tocamos fue x. Pero ahora es entonces ahí menos 2 más x al cubo, ¿no? No, es más 2. Es más 2, ¿por qué más 2? La distancia de aquí para acá es 2 y luego todavía le sumamos el x al cubo. Esto sé que todavía van a estar ustedes con las dudas, pero pueden ver ahí bien, digamos, cuál es lo crítico de estos problemas. Sumo 2 y luego sumo el x al cubo, entonces este es mi R1, 2 y x al cubo. Y luego el externo, 2 más x. Y estos problemas ya se pueden imaginar en qué se pueden ir complicando. Rotemos respecto a x es igual a menos 2, respecto a x es igual a 4. Se puede rotar respecto a una función. Ah, sí, solo que tendrías que calcular la diferencia. Entonces al final casi que pareciera como que estuvieras trabajando una arandela. Entonces, ok, ¿está bien esto o está mal? 2 más x al cubo. ¿Es esta la externa o la interna? No, esa es Sí. interna. Ajá, entonces, quitamos acá. Ustedes vieron qué bonito. Incluso vamos a someter a votación. ¿Qué prefieren? ¿Mejor hacer problemas de planteamiento y no evaluar la integral o
hacer un solo problema tedioso donde tengan que evaluar las integrales. Un problema así y ahorita se evalúa la integral. Rafael quiere evaluar la integral, pero creo que Marcelo no es llega. más difícil que eso. O sea, si es de la misma integral, pues. No es que si es de evaluar integral, ya tal vez sería algo más difícil, que eso de evaluar las integrales siendo respecto a las curvas serían relativamente fáciles. Entonces, si ya nosotros solo evaluamos estas dos respuestas. Y es que esto les va a servir a la hora del examen, porque a la hora del examen uno no sabe, bueno, respecto a qué roto, entonces uno tiene que estar preparado para los 4 casos posibles. Ok, nos vemos, Marlon. Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Igual es lo que dicen. Que ella resulta que respecto a y igual a E a la